Como sabéis, seguimos en nuestra serie, o estamos en una serie que se llama Lo más importante, en la cual estamos estudiando el primer y segundo mandamiento. Hoy es la tercera, la tercera parte, podríamos decirlo de esa manera. Y, como sabéis, estamos viendo los diferentes aspectos que Jesús menciona de cómo amar a Dios con todo lo que tenemos. Y me gustaría que me acompañaseis a Marcos 12, del 28 al 34, vamos a leer ese pasaje otra vez, porque es importante que podamos recordarlo y memorizar, incluso sería bueno memorizarlo, ¿no? Pero es importante que podamos tener en cuenta qué es lo que se dice, el contexto de lo que se dice antes de poder ir a las minucias. Voy a tener que tener cuidado con darle una patada a esto. Muy bien. Dice así, Marcos 12, del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. No sé si recordáis la primera vez, o hace ya 4 semanas, creo, 3-4 semanas, cuando empezamos esta serie, la primera parte hablamos sobre el Oye Israel, la importancia de reconocer y conocer a nuestro Dios para poder dirigirle una adoración concreta, una adoración exclusiva. Hace 2 semanas hablamos de amar al Señor con todo nuestro corazón y vimos que era algo, o en este contexto la palabra corazón quería expresar la disposición y la voluntad de la persona. Y normalmente ahora pasaríamos a con toda tu alma, pero quiero seguir hoy con estudiar el amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando vemos la forma o la disposición, el orden en el cual aparecen estos elementos, corazón, alma, mente y fuerza, en los diferentes evangelios y en el Antiguo Testamento, no hay un orden perfecto, hay veces que cambia, ¿no? Veis a lo mejor el versículo 33, dice, amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, el alma y todas las fuerzas, ¿no? Y aunque casi siempre empieza con el corazón, después los otros 3 varían un poquito. Y he querido empezar con esto porque me parece fundamental para hablar sobre el alma y la fuerza, los cuales serán las próximas 2 semanas. Pero el amar a Dios con toda nuestra mente va a ser, ya os digo, fundamental, para que podamos entender los otros 2 conceptos o los otros dos énfasis que Jesús nos da. Hay un hombre, como sabéis me gusta empezar con historias o estadísticas, hoy toca historia, pero hay un hombre que me encanta, un hermano que ya falleció del siglo XIX, Jorge Müller, muchos de vosotros lo conocéis. Cuando me leí su autobiografía, si queréis saber la biografía de Jorge Müller, hablad con mi padre y con mi madre, que ellos tienen una, o pueden decidir dónde comprarla. Es muy buena y me impactó muchísimo, ¿no? No solamente por lo que hizo, sino por el carácter de la persona. ¿Y por qué pongo a esta persona de ejemplo hoy? Porque según nos cuenta la biografía de Jorge Müller, él leyó la Biblia, adivina cuántas veces en toda su vida. ¿1? No, más de una, ¿no? ¿10? ¿20? ¿30? ¿Quién da más? 100, exactamente. 100 veces en toda su vida. Vivió 91 años, 92 años, si no recuerdo mal. Así que casi una vez por año, ¿no? O sea, un ritmo importante.
un ritmo importante. Este hombre conocía bien lo que era amar a Dios con toda su mente. Este hombre sabía que no podía simplemente dejarlo al azar y dejarlo a que cayera, ¿no?, el conocimiento de Dios por ciencia infusa, sino que tenía que obtenerlo de la palabra del Señor. Y él cuenta una historia hablándole a sus amigos que dicen, oye, tengo tanto que hacer, tengo tanta gente a la que ver, tengo tantas prioridades que a veces que no me da tiempo para estudiar la Escritura. Pero él comenta en su biografía, dice, durante más de medio siglo nunca ha pasado un día en el que no haya tenido más trabajo del que podía llegar a completar. Durante 4 años me llegaban 30.000 cartas anuales y la mayoría de ellas pasaban por mis propias manos. Es más, como pastor de una iglesia con 1.200 creyentes, he tenido mucha gente a la que cuidar. No voy a 1.200 personas en la iglesia, ¿eh? Uf. Es más, también he tenido a mi cargo 5 orfanatos inmensos con miles de huérfanos en ellos. Además, tengo el trabajo en la imprenta, donde se imprimen y se distribuyen millones de tratados, libros y Biblias. Pero para mí es una norma el nunca empezar, o siempre empezar a trabajar, hasta que haya tenido un buen tiempo con Dios y con su palabra. La bendición que he recibido ha sido maravillosa. Y yo cuando leía esto decía, es que no es ninguna sorpresa que Dios haya usado a este hombre. Si es que este hombre tenía un compromiso con Dios diario. Y a veces nosotros nos perdemos en mucha parafernalia, ¿verdad? Nos perdemos en mucha parafernalia. Decimos, bueno, lo más importante en la vida cristiana o el enfoque que yo tengo que hacer es cuidar a las personas. ¿Que es necesario y es bueno? Claro que sí. ¿Es bíblico? También. El enfoque que tengo que hacer, lo más importante es adorar a Dios con mi música. ¿Es bueno y es bíblico? Claro que sí. Lo mejor que puedo hacer es cuidar de los pobres, que es bueno y es bíblico. Pero este hombre entendió lo que Jesús nos está diciendo aquí de amar a Dios con toda tu mente. Saturarse de la palabra del Señor para poder conocer a Dios de una manera personal e íntima. No solamente saber cosas acerca de Dios, sino conocerlo de una manera personal. Y no solamente conocerlo, sino amarlo. Yo no sé a vosotros, pero a mí este tipo de personas a veces como que me dejan un poco en evidencia, ¿no? Yo digo, madre mía, yo comparado con esta gente no soy nada. Así que si os sentís así, bueno, bienvenido al club. Comparado con esta gente parece que no somos nada, ¿no? Pero yo creo, hermanos, que muchas veces malinterpretamos este tipo de cosas. Yo no pongo este tipo de ejemplos para hacernos sentir mal. Yo pongo este tipo de ejemplos para que veamos que hay hermanos que ya han estado aquí, que han terminado su vida y que lo han hecho exitosamente. Y que esos hermanos no son especiales. Esos hermanos no han sido súper ungidos. Esos hermanos no son personas que Dios ha escogido de una manera increíble. Bueno, sí, para hacer su obra, pero ellos simplemente querían obedecer a Dios y dejarse llevar por Dios. Así que si tú crees que lo que estoy diciendo es para machacarte y aplastarte, estás confundiéndolo totalmente. Yo lo que quiero es animarte. Jorge Müller no era nadie especial. Era un cristiano normal y corriente que decidió dejarse en las manos de Dios y Dios hizo con él una obra especial. El que hizo la obra fue Dios, no fue Jorge Müller. Así que nosotros, todos nosotros, quizás no lleguemos a hacer lo mismo que él hizo, ni mucho menos, Dios tiene sus planes con nosotros, pero sí que podemos llegar a conocer a nuestro Creador de una manera tan íntima y tan personal como Él lo hizo. Así que ya os digo, no os lo toméis como un eso, hay que ver qué malo soy, sino hermanos, vamos avanzando, vamos para adelante. Y si hay alguno de vosotros que tenga que crecer en alguno de estos aspectos, pues plantéatelo, para eso está la predicación, para hacernos pensar y reflexionar y decir, oye, mira, pues el Señor me está demandando esto de mí, voy a ponerme a hacerlo. Voy a hacerlo. Fijaos que no solamente Jorge Müller, sino que hay muchas otras personas muchos otros ejemplos de personas que amaron a Dios con toda su mente. Pero antes de ir a eso, os voy a dar un poco el esquema de la predicación. Nunca hago esto, casi nunca hago esto. Pero creo que hoy es bueno que os lo enseñe. Fijaos, el primer punto de hoy es que para amar a Dios con toda nuestra mente tenemos que conocerle
a través de su palabra. El segundo punto es que debemos conformarnos al Dios de la palabra. No solamente saber lo que hay ahí, sino disciplinarnos para que nuestra vida gire en torno a lo que hemos aprendido del carácter de Dios y de aquello que Dios demanda de nosotros. Y por último, no solamente conocer al Dios de la palabra, no solamente conformarnos al Dios de la palabra, sino confiar en el Dios revelado en la palabra. Así que esa va a ser la línea argumentativa que voy a seguir durante toda la predicación. Y quiero que la sepáis para que lo tengáis en cuenta, para que veáis que es un todo. Que amar a Dios con nuestra mente no es solamente meter un montón de datos aquí, en nuestra cabeza. Si eso fuera así, un ordenador amaría a Dios con su mente mucho mejor que nosotros. Pues tienen mucha más memoria. Tienen mucha más memoria. Pueden meter ahí libros, pueden meter comentarios, pueden meter miles de cosas. Pero el amar a Dios con toda nuestra mente no es simplemente una transmisión de información a nuestro cerebro, sino es esa transmisión de información más la encarnación de todo eso que hemos aprendido en nuestra vida diaria y en nuestra confianza en Dios. Así que no lo veamos, hermanos, solamente como un proceso intelectual, que es intelectual, sino que lo veamos también como algo que va a impactar de manera práctica en nuestras vidas. Fijaos, vamos a Esdras, por favor. Esdras 7:10. Porque quiero mostraros 3 ejemplos de personas que sin ser personas especiales, bueno, excepto Jesús, que será el tercer ejemplo, pero sin ser personas especiales, amaron al Señor con todo lo que tenían, con toda su mente en este caso. Fijaos lo que dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón, ¿veis la motivación aquí? Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y fijaos cómo sigue, que no está diciendo solamente que se puso ahí a estudiar la ley, sino él se propuso en su corazón cumplirla. Y después enseñarla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y lo quería poner esto como primer ejemplo porque es claro de lo que estoy diciendo. El amar a Dios con toda nuestra mente no es solamente, de nuevo, no es solamente introducir datos en nuestra cabeza, sino es inquirir, conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que demanda de nosotros, quiénes somos nosotros y cumplir esa voluntad en nuestras vidas. Y enseñársela a los demás. Y enseñársela a los demás. Esdras era un hombre importante en el pueblo de Israel, pero había habido en Israel gente muchísimo más importante que Esdras. Quizá con más nivel, con más rango. Dentro de los escribas él no era necesariamente el mayor escriba, aunque llegó a serlo, pero no era el mayor de su tiempo. Pero ¿por qué Dios usó tanto a Esdras? ¿Por qué Dios usó tanto a Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Quién era el especial? ¿Esdras o el Dios que usó a Esdras? El Señor que usó a Esdras. Esdras simplemente hizo lo que tenía que hacer. Y si leéis el libro de Esdras y Nehemías, veis como bajo la cobertura de Esdras, el Señor hizo un avivamiento en Israel como pocas veces había hecho. A través de un escriba sencillo que se había dedicado a conocer a su Dios, a cumplir la voluntad de su Dios y a enseñársela al pueblo. Eso es amar a Dios con toda nuestra mente. Quiero que vengáis conmigo, por favor, a Hechos 6. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Ahí tenéis varios ejemplos. Esdras, el primero, y después los apóstoles. Sabéis los apóstoles, ¿verdad? Quitando a Pablo y a Mateo, el apóstol Pablo, que era erudito en la ley, y a Mateo, que era publicano, y algunos de ellos tenían otros oficios, pero principalmente los apóstoles, una gran parte de los apóstoles eran pescadores, eran gente sencilla, gente del vulgo, como dice en Hechos, ¿no? Que los fariseos lo escuchaban y decían, esta gente son gente
sin letra. Esta gente no ha estudiado, esta gente no sabe, ¿no? Pero el hecho de que fueran gente sencilla no les impidió el reconocer que debían de conocer a su Dios más y más, especialmente en la situación en la que ellos se encontraban. Y fijaos lo que dice Hechos 6 del 1 al 4. Y quiero que os fijéis en las prioridades. En Hechos 6 del 1 al 4 dice: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya había mucha gente en la iglesia primitiva, ya os digo, hay algunos estudios que dicen que hasta 30.000, 40.000 personas, y había un montón de viudas y que estaban siendo desatendidas. Hay un problema. Y entonces el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros podemos caer muchas veces en eso. Y como he dicho al principio, no, lo más importante es cuidar a los demás. No, lo más importante es nuestro tiempo de adoración musical. No, lo más importante es una cosa y otra cosa y otra cosa, y el evento y el tal y el cual. Pero fijaos los apóstoles lo tenían claro. Los apóstoles sabían que su ministerio principal, y mucho más como apóstoles, era el ministerio de la oración y de la palabra. Y que si hacía falta delegar y darle a otros trabajos prácticos para que ellos pudieran cumplir su función, ellos lo iban a hacer, aunque quedaran mal. Vosotros imaginaros alguna vez, ¿no? Está ahí en Jerusalén, un montón de viudas, un montón de necesidad, y los apóstoles dicen: mira, nosotros de eso no nos vamos a encargar. ¿Cómo que no? Si tú tienes que ser como Jesús, tú tienes que servir. Jesús vino para ser servido. Tú tienes que lavarle los pies a la gente y... No. Están malinterpretando ese tipo de cosas. Nuestro ministerio principal es la oración y la palabra. Y ellos sabiamente pusieron a gente llena del Espíritu Santo que pudiera llevar a cabo ese tipo de tareas de una buena manera. Y yo lo que quiero resaltar de aquí es la prioridad que los apóstoles le dieron a amar a Dios con toda su mente. Ya os digo, no era gente culta. No tenían doctorado, no tenían másteres ni grados, no tenían nada, tenían redes. Eran gente muy simple, pero eso no fue de impedimento para que ellos reconocieran que tenían que conocer más al Dios que estaba ahí en la palabra. ¿Y qué podíamos decir de Jesús, verdad? ¿Vosotros creéis que Jesús amó a Dios con toda su mente? De hecho, cuando Satanás se le acerca para tentarle a Jesús, Mateo 4, ¿cómo le responde Jesús? ¿Le responde con filosofía? ¿Jesús le responde con sus propias ideas? ¿Qué va? Jesús coge 3 pasajes del libro de Deuteronomio, que se lo sabía de memoria, por cierto. Coge 3 pasajes del libro de Deuteronomio y se los suelta a Satanás y así se lo quita de en medio. Él sabía que lo que tenía poder y lo que tiene poder es la palabra de Dios y la revelación de Dios en su palabra. De hecho, justo el pasaje que estamos viendo, Marcos 12. Volvé conmigo a Marcos 12, por favor. Cuando le pide este escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús no empieza ahí a hacer una elucubración filosófica. No empieza ahí a hacer una tesis doctoral y a decir, uy, mira, y esto es lo que yo pienso, y esto es lo otro, y esto es lo que a mí me parece que es mejor. No. Jesús se limita a reducir el Pentateuco, la Torá, a los 2 mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no está inventando nada nuevo. Jesús está acogiendo de lo que Él ya dijo en el Antiguo Testamento. Así que tenemos varios ejemplos de muchas personas. Solamente he puesto aquí 3 ejemplos, pero hay mucha más gente en la Biblia que se ve que está amando a Dios con toda su mente y con todo lo que son. De hecho, no solamente hay ejemplos de personas, sino que hay mandatos específicos. Venid conmigo a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro 3, 17 y 18.
Y os confieso, es uno de mis pasajes, el versículo 18 es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura porque deja claro cómo podemos crecer en la gracia de nuestro Dios. Fijaos, dice así el versículo 17. Está hablando de cómo Pablo escribe cartas a la iglesia y el versículo 16 habla de cómo hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ahora sigue hablando y dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fijaos lo que nos dice el apóstol Pablo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque había hermanos, o supuestos hermanos, que estaban torciendo las Escrituras, sobre todo las de Pablo, y estaban haciendo caer a gente de su firmeza, estaban haciendo que gente perdiera la fe, estaban haciendo que fueran arrastrados por un error. Pero el apóstol Pedro aquí dice, no, vosotros creced en el conocimiento de Dios y en la gracia de Dios para evitar caer, como dice aquí, en el error de los inicuos. Es un mandamiento, es un mandato clarísimo. Y yo creo que no hay mucho más que añadir ahí. Y no es un mandato que está en un vacío, que bueno, tienes que conocer a Dios. ¿Por qué? No sé, pero tengo que conocer a Dios. No, porque hay tantas cosas en este mundo que están yendo siempre en contra de lo que Dios nos manda, de lo que Dios nos revela, que tenemos que afianzarnos y anclarnos en el conocimiento de Dios para no caer en el error de los inicuos, como dice su palabra. Necesitamos conocer más a Dios. Hermanos, necesitamos conocer más a Dios. Cada uno de nosotros, de una manera personal, en su palabra, estudiando su palabra. Yo sé que a veces soy pesado con esto, pero es que es necesario, es muy necesario que nosotros podamos conocer al Dios revelado aquí en las Escrituras. Porque si no lo conocemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A quién adoramos? Al Dios que está revelado en las Escrituras. ¿A quién exaltamos? Al Dios que está revelado en las Escrituras. ¿A quién queremos obedecer? ¿Y de qué forma? Al Dios que está revelado en las Escrituras. Y si no nos guiamos por las Escrituras y si no conocemos lo que hay aquí, entonces, hermanos, como decía aquel famoso anuncio de Michelin, la potencia sin control no sirve de nada. Puedes tener toda la pasión del mundo, toda la fuerza del mundo, pero si no sabes cuál es tu objetivo claro, entonces ya estamos perdidos. Vamos al segundo mandato, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si has pasado por la escuela dominical, seguro que te sabes este versículo y encima de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin de la Escritura? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o íntegro, se podría traducir también, enteramente preparado para toda buena obra. El conocimiento de Dios no es simplemente algo, como ya os digo, meternos información en la cabeza y dejarla ahí, ser unos cabezones teólogos espirituales y que, bueno, tengo una cabeza enorme pero un corazón chico. No es eso de lo que estamos hablando, ni muchísimo menos. Es de conocer a Dios de una manera profunda. Como dice aquí A.W. Tozer, la Biblia no es un fin en sí mismo, sino el medio para atraer a los hombres a un conocimiento de Dios íntimo y satisfactorio. ¿Es cierto o no es cierto? Necesitamos la palabra de Dios para atraernos a Dios mismo. Necesitamos la palabra de Dios para llegar a conocerle a Él de una manera personal, íntima y, como dice aquí, y me gusta mucho, de una manera satisfactoria. De una manera muy satisfactoria. Y eso, hermanos, puede tomar muchas formas. A lo mejor el Señor te llama y te dice, pues mira, vete 2 o 3 años a un seminario, 4, y estudia, empápate ahí de la palabra del Señor.
O a lo mejor el Señor te llama a estudiar en tu casa solo. A lo mejor el Señor te llama a apuntarte a los cursos que la Iglesia proponga de estudio bíblico y de formación y de discipulado. Lo que sea cual sea la forma que eso tome, que ese tipo de formación y de conocimiento de Dios tome, el principio prevalece, que es que tenemos que conocer a Dios más profundamente. Tenemos que estudiar la palabra profundamente. No quedarnos en el nivel superficial, no decir, yo ya me sé Juan 3,16, ya me lo sé todo, ¿no? Juan 3,16 es la Biblia en resumen, entonces yo ya, si me sé Juan 3,16, ya me lo sé todo, pero no, desde luego que no. Y de hecho hay, entre comillas, algunas objeciones que a veces incluso los evangélicos ponemos. Y yo los quiero poner porque esto es súper común, fijaos. 2 de Corintios 3,6. Acompañadme y vamos a buscarlo juntos, por favor. 2 Corintios 3,6. Seguro que alguna vez habéis escuchado aquella frase de hermano, ten cuidado, no estudies mucho la Biblia, o ten cuidado con lo que tú crees, no seas demasiado radical con lo que dice la palabra, porque tú sabes que la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿eh? Ten cuidado. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Eso es uno de los versículos que más sacado de contexto está de la Biblia, pero además de manera clarísima. Y parece como que si estudias mucho la Biblia, no vas a poder tener una vida en el espíritu. Cuando realmente esas cosas no solamente son excluyentes, sino que son complementarias. Tú no puedes vivir una vida en el espíritu como el Señor quiere si no conoces la palabra del Señor, si no estudias la palabra del Señor. Y parece como que, no sé, como que los evangélicos tenemos que ser ignorantes para poder ser espirituales. No, como tenemos que tener fe, y la fe requiere que seamos tontos, ¿no? Alguna gente podría tener ese tipo de concepto en su cabeza, pero eso es erróneo. Eso está muy mal. Eso no es así. La letra, el hecho de que la letra mata y el espíritu vivifica no tiene nada que ver con que no hagas estudios bíblicos profundos, porque eso va a provocar que pierdas fuego, que pierdas pasión, ¿no? Pero si nos fijamos en el pasaje, y venid conmigo, por favor, al 2 Corintios 3, del 4 al 6, dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, fijaos el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hermanos, en este versículo de la letra mata y el Espíritu vivifica, no se quiere referir a que hay un combate entre el estudio bíblico y la vida en el Espíritu. Eso no es lo que dice. Lo que está diciendo es que hay una contraposición entre el antiguo pacto o la ley mosaica y el nuevo pacto. Eso es lo que dice aquí. Y a mí me da coraje porque hace 2 o 3 semanas hablaba con un hermano maduro y estábamos hablando de algunos temas bíblicos, doctrinales. Me decía, bueno, Gonzalo, eso hay que tener cuidado, no le des mucha bola, porque tú sabes, la letra mata y el espíritu vivifica. Y a mí en ese momento me salió no sé, me salió algo que tenía por dentro y digo, hermano, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Vamos a coger un pasaje fuera de contexto para justificar nuestra negligencia y nuestra pereza a la hora de estudiar las Escrituras? ¿Vamos a usar un pasaje fuera de contexto para decir simplemente que no tenemos que estudiar a Dios, no tenemos que conocer a Dios, porque total, ya con lo poquito que sabemos ya nos conformamos? Y después nos preguntamos por qué estamos así. Y después nos preguntamos por qué en la iglesia tenemos murmuración, y tenemos esto, y tenemos lo otro, y aquel diácono cae en problemas sexuales,
y aquel pastor se va con otra. Hermano, lo que mata es el antiguo pacto. El nuevo pacto vivifica. ¿Y sabes dónde está escrito el nuevo pacto? Aquí. Aquí. Y aquí es donde debemos acudir. Y aquí, en su palabra, en el Nuevo Testamento concretamente, podemos descubrir lo que son las riquezas del nuevo pacto. Que Dios ha hecho con nosotros un pacto eterno, un pacto incondicional, un pacto que no está condicionado por si yo me porto mejor o me porto peor, o si peco más o peco menos, o si obedezco más o obedezco menos, sino que está condicionado solamente por la voluntad y el amor eterno de Dios por nosotros. Y cuando lo entendemos de esa manera decimos, oye, pues esto ya de lo de la letra mata, ya esto no, esta excusa ya no me vale. Así que hermano, por favor, tengámonoslo en cuenta. Eso no es así. Fijaos lo que dice también otra excusa que normalmente se pone, ¿no?, para no estudiar las Escrituras. 1 Corintios 1, de 26 a 27. Dios escogió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, claro, nosotros somos gente necia, supuestamente, y los sabios están ahí fuera, y entonces nosotros tenemos que ser gente ignorante. Eso no es lo que dice el pasaje. Lo que está diciendo el pasaje es que los sabios de este mundo, que se creen sabios, rechazan el Evangelio y Dios quiso salvarnos a través de la locura de la predicación, que es necedad, que es tontería para la gente de fuera. Y nosotros, aunque nos digan necios, o aunque crean que nosotros somos necios, o que somos estúpidos, o que somos tontos, Dios nos ha escogido a nosotros, que hemos creído la locura de la predicación, para avergonzar a aquellos que supuestamente son sabios. De eso habla ese pasaje. No de ser ignorantes con respecto a la palabra. Y que digamos, oye, ¿dónde está Habacuc? Uy, Habacuc, no sabía ni que ese libro estaba en la Biblia. Abdías, ¿dónde está Abdías? No entiendo, no sé. Tengo que ir a buscar aquí al principio, al índice, porque no tengo ni idea. No es eso lo que estamos hablando. Y este tipo de excusas son excusas malas, excusas baratas, que se usan para decir, no, mira, yo paso de estudiar la Biblia en condiciones, yo paso de prepararme o paso de profundizar. O no sé con qué intención, ya casi que me da igual la intención. La cosa es que están mal usadas. Y otra que es muy típica, ¿no? El estudiar mucho la Biblia te hace alguien con mucho cerebro, pero poca pasión. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Quizá alguno de vosotros hasta lo ha dicho alguna vez. Yo incluso alguna vez lo he dicho o lo he podido pensar. Pero hermanos, el problema, como hemos dicho antes, el problema es que aquí hacemos una disyunción que no tiene cabida. Realmente, el problema no es estudiar mucho la palabra. El problema es que tú te vuelvas orgulloso por el estudio de la palabra y digas, ay, yo sé más que tú, que no tienes ni idea. Yo sé más que Rein. Que Rein es un simple hermano, trabajador, perdona Rein, un hermano sencillo, trabajador, yo sé mucho más que él, así que... Y te creces el orgullo, y te crece el orgullo, y te crece el orgullo. Y entonces el diablo empieza a trabajar por ahí, empiezas a pensar más en ti mismo que en el hermano que tienes al lado. El problema no es estudiar mucho la palabra, el problema es que la pasión decrece por la falta de amor a Dios. Cuando empiezas a enfocarte en ti mismo, porque supuestamente tienes más conocimiento que los demás, dejas de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahí empieza el orgullo espiritual. Pero hermanos, no quiero hablar del orgullo espiritual quedándome solamente con saber mucho. Es verdad, yo he conocido gente que ha estudiado muchísimo la Biblia y son un poquito orgullosos, la verdad. Y he conocido a gente que ha estudiado incluso más la Biblia y son muy humildes. Así que el problema no está en el estudio o en el no estudio, el problema está en el corazón. Pero ¿sabes qué? Ese orgullo espiritual puede surgir de cualquier cosa. No solamente de estudiar mucho la Biblia. Ese orgullo espiritual está ahí latente. Y puede surgir cuando tú dices, por ejemplo, uy, yo es que toco mejor la guitarra que aquel. Lo siento, Pedro, ¿eh? Hoy estoy cogiendo ejemplos aleatorios, así que no te preocupes. Yo sé que tú estás bien delante del Señor. No, yo es que
Yo es que alabo o adoro mejor que esa otra persona. Yo es que oro más que esa otra persona. Yo es que evangelizo más que esa otra persona. Y hermano, está bien que lo hagas. Está bien que avances en tu vida espiritual. Pero cuando eso se te sube a la cabeza y dice, uy, ya aquí ya no hay nadie que me tosa a mí encima. Entonces ahí tenemos un problema de orgullo espiritual. Ahí tenemos un problema de orgullo espiritual. No es que Dios me ha dicho tal cosa y entonces esto es así y es así. Bueno, pues puede que no sea así. Puede que no sea así. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con nuestro orgullo espiritual, porque no viene solamente de conocer más la palabra del Señor. De hecho, ocurre lo contrario. Cuanto más estudiamos la palabra del Señor, más humilde nos hace. Porque más sabemos que todo lo que tenemos es por gracia. Y que nuestros ministerios, nuestro servicio al Señor es por gracia. Y que lo que hacemos y lo que somos es por gracia. Así que ya ahí no hay orgullo con el cual no podamos jactar. El orgullo siempre está ahí latente en nuestro corazón. Pero la palabra del Señor ayuda a tapar ese hueco con la gracia del Señor. Y fijaos lo que dice este predicador tan, bueno, me gusta mucho, sobre el gran problema de no estudiar la palabra de una manera profunda. Fijaos lo que dice. La iglesia actual está produciendo gente apasionada, con cabezas vacías, que aman a un Jesús al cual no conocen muy bien. La iglesia actual está produciendo gente apasionada, con cabezas vacías, que aman a un Jesús al cual no conocen muy bien. Y yo quiero, hermano, de verdad, en toda la influencia que yo pueda tener en vosotros, en el buen sentido de la palabra, en todo lo que yo pueda explicar de la palabra, que buenamente el Señor me dé, yo quiero romper esa dinámica. Yo no quiero que tengamos que elegir entre pasión y conocimiento. A mí eso me parece una falsa dicotomía, es una falacia. Podemos tener pasión y podemos tener conocimiento al mismo tiempo. De hecho, las dos se alimentan mutuamente. Y eso es lo que yo quiero. Jesús no dijo, amarás al Señor con toda tu mente y se acabó. Sino dijo, amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es necesario que nosotros podamos conocer a Dios tal y como es. Tal y como es. De verdad, hermano. Y eso va a afectar nuestra vida de adoración, va a afectar nuestra vida cristiana, va a afectar todo lo que somos. ¿Sabéis? Este fin de semana estaba escuchando unas conferencias, unas predicaciones muy buenas que nos habían pasado del seminario y el predicador estaba hablando del amor incondicional de Dios. Y estaba hablando como muchas veces nosotros como cristianos tenemos un concepto del amor extraño. De que, bueno, si yo siento el amor, entonces que está ahí. Si no lo siento, es que no está ahí, ¿no? Un amor basado en los sentimientos. Que ya hablaremos y desarrollaremos eso un poco más la semana que viene. Pero el predicador decía muy bien y muy bíblicamente que el amor de Dios no está guiado por los sentimientos, sino que está guiado por su propia voluntad. Dios ha decidido amarnos. No gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso en nuestra vida cristiana, decimos, oye, es que cuando yo estoy en el foso del pecado, en el más hondo que hay, cuando yo estoy ahí metido en el fango, Dios todavía ha decidido amarme igual que si yo estuviera en el clímax de mi vida cristiana. Y cuando nosotros entendemos ese tipo de cosas, y ese tipo de cosas no vienen, ya os digo, por ciencia infusa, eso viene por el estudio de la palabra. Cuando entendemos ese tipo de cosas, eso nos afecta en nuestra vida cristiana. Y no estamos dependientes de, ay, es que Dios hoy me ama. No, mañana Dios no me ama, porque hoy me siento bien y mañana me siento mal y estoy... No. Conocer a Dios de una manera profunda, el amor que Dios tiene por nosotros, el hecho de que Dios sea un Dios soberano, no es solamente el Jesús amigo de los niños, sino es el juez del universo que va a venir con la espada de 2 filos en su boca y va a matar a todos aquellos que se pongan en contra suya. Y lo podéis ver en Apocalipsis 19. No nos podemos quedar con un Jesús parcial. No nos podemos quedar con un Dios parcial. Tenemos que conocer a Dios de manera completa. De manera completa.
Y hermanos, hago énfasis en este punto porque este punto es muy, pero que muy importante. Ahora, el segundo punto, debemos de conformar nuestra mente al Dios de la palabra. Acompañadme a Filipenses 4, del 8 al 9, por favor. Como estaba diciendo al principio de la predicación, no es solamente conocer a Dios y la revelación de Dios en su palabra, sino es amoldarse a ella. Conformarse es amoldarse a algo. Y este versículo, Filipenses 4, 8, muchos dicen que es un versículo que nos ayuda y algunos lo catalogan como la disciplina de la mente, porque nos ayuda a saber en qué pensar y en qué no pensar. Y fijaos lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fijaos que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, lo que aprendisteis de mí, lo que aprendisteis de mi instrucción apostólica, lo que recibisteis de lo que yo como apóstol os di, que fue el Evangelio de Jesús, lo que oísteis de mí, lo que visteis que yo hacía, seguid eso, seguid ese ejemplo. ¿Y dónde está la instrucción apostólica hoy en día? Aquí. No hay que buscar a Guillermo Maldonado ni a Cash Luna, porque aparte que tampoco lo son, ¿vale? La instrucción apostólica clara, pura, precisa, la tenemos en la palabra del Señor. Y el Señor nos anima a nosotros a decir, hermanos, todo lo que hemos aprendido de los apóstoles, que es verdadero, todo lo honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. En esto tenemos que pensar. Y sabes, aquí este es uno de los puntos principales en los cuales Jesús le está diciendo a los fariseos, oye, vosotros aquí no, esto no lo cumplís bien. Porque los fariseos tenían muchísima información metida dentro de la cabeza, muchísima. De hecho, sabéis que empezaban de niños a aprenderse párrafos enteros, libros enteros de las Escrituras. De hecho, incluso en Mateo, capítulo 2, cuando Herodes le dice, ¿dónde nacerá el Mesías? Los fariseos y los saduceos que están ahí le dicen, nacerá en Belén, Efrata, y le recitan de corrido, toda la profecía sobre el lugar donde iba a venir el Mesías. De cabeza, se lo sabían todo. Pero eran sepulcros blanqueados, así mejor. Eran gente que sí, por fuera, mucha cabeza, mucho conocimiento, pero no habían dejado que ese conocimiento calara en sus corazones y no habían dejado que su mente se amoldara a ese conocimiento. Todos conocéis Romanos 12:2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos de amoldarnos al mundo en el cual vivimos. Debemos de amoldarnos a la palabra que el Señor nos da. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No dice de vuestras emociones. No dice de lo que os venga un día y al día siguiente pensáis otra cosa. De vuestro entendimiento. El cambio, hermano, empieza por aquí. El cambio empieza por aquí. De hecho, la palabra arrepentimiento es metanoia, ¿verdad? Que todo eso, muchos de vosotros lo sabéis, metanoia. ¿Qué significa metanoia? Literalmente. No significa arrepentimiento, significa cambio de mente. Metanoia es cambio de mente, pero no es solamente un cambio de mente que se queda ahí en la mente y ya, sino es un cambio de mente que cambia tu dirección de vida. Y eso es el arrepentimiento.
Pero a veces fallamos al darnos cuenta que el arrepentimiento empieza por aquí y no por aquí. Empieza aquí y termina aquí. ¿Pero dónde empieza? En nuestro entendimiento de la palabra del Señor. En nuestro entendimiento de quién es Dios. Y eso nos va a ayudar a no amoldarnos a este mundo. Y eso va a ayudarnos a que cuando nos digan, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos hoy en día, ¿no? Que, bueno, el sexo fuera del matrimonio da igual. No, perdona, no da igual. Es pecado contra el Señor porque va en contra de su santidad. No, es que el aborto ya es un debate superado, ¿no? Seguro que alguna vez lo habéis escuchado. El aborto ya es un debate superado. ¿Qué es superado ni superado? El aborto es un pecado contra el Dios que ha creado a esa criatura. El aborto es un asesinato. Es la terminación de una vida. No hay mucho más. Y a veces como cristianos, yo no sé por qué nos da como un poquito de miedo, un poquito de recelo, decir, oye, este tipo de cosas, no vayamos a ser muy radicales. Bueno, hermano, lo siento mucho, pero es que la Biblia es radical. El aborto está mal. El aborto está mal. O hoy día, ¿no? Que se intenta decir a las mujeres que si tú no trabajas y tienes una carrera y tienes una vida profesional, entonces tú no vales como mujer. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería más grande! Las mujeres cristianas y las no cristianas tienen su valor no en que tengan una vida profesional o dejen de tenerla, sino en que Dios las creó tal y como son. Y mucho más las mujeres, y os hablo ahora, mujeres, vuestra identidad no se basa en que tengáis una vida profesional más exitosa o menos exitosa, o en que dejéis de tener hijos o lo que sea. Vuestra identidad se basa en que sois hijas de Dios, preciosas, que el Señor ha lavado con su sangre, que el Señor ha redimido de una manera profunda, que os ama completamente y profundamente. De ahí viene vuestra identidad. No de que os unáis a una cierta ideología política, sino viene de Dios mismo. Y podríamos hablar de muchísimas cosas. La homosexualidad, los divorcios injustificados, la responsabilidad personal de cada uno. Todo esto son cosas que están en la palabra de Dios y que a veces vemos como en el mundo se nos quiere dar otra versión de este tipo de ideas. Pero hermanos, como dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. No la voluntad de Dios, digamos de una manera esotérica, que a veces parece muy mística, no, la voluntad de Dios está aquí, que es buena, agradable y es perfecta. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? Lee la palabra. ¿Quieres escuchar a Dios hablarte de manera audible? Lee la palabra en voz alta, como decía un teólogo. Si quieres escuchar la voz de Dios directamente, lee la palabra en voz alta. Dios ya se ha revelado, Dios está aquí, Dios lo podemos conocer. A Dios lo podemos conocer. Y debemos de conformarnos a ese conocimiento. Y fijaos lo que dice Kevin DeYoung. Si el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, entonces crecer en nuestro conocimiento de Dios siempre terminará siendo práctico. Y ya lo veis, cuando conocemos más a Dios, eso no solamente se queda en un conocimiento teórico e intelectual. Eso al final en la práctica se ve. En la práctica se ve. Pero hay un último punto. No solamente tenemos que conocer al Dios que está dentro de la palabra, revelado en la palabra, no solamente tenemos que conformarnos a esa revelación, sino que también tenemos que confiar en el Dios que está ahí. Y eso es parte de amar a Dios con toda nuestra mente. Fijaos lo que dice Hebreos 11, 1 y versículo 6. Versículos 1 y versículo 6. Es pues la certeza de lo que se espera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver muchísimas cosas, pero quiero destacar solamente dos. La fe es necesaria para agradar a Dios. ¿Sí o no? Sí, amén. La fe es necesaria para poder agradar a Dios. Pero sabes que la fe, el segundo punto, asume un conocimiento previo de Dios.
Porque fijaos lo que dice el versículo 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, el que tiene fe, el que ejercita la fe, la puede ejercitar precisamente porque conoce el carácter del Dios en el cual está depositando su fe. Entonces, cuando conocemos al Dios en el cual nosotros depositamos nuestra fe, podemos tener esa confianza, podemos tener esa convicción de las cosas que no se ven, pero que Dios sí las sabe y que Dios las tiene ya pensadas. Para nosotros conocer, poder agradar a Dios, necesitamos tener esa fe que se ancla en el conocimiento mismo de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar ese conocimiento? Pues en la palabra, de nuevo. Otra vez, lo mismo. Fijaos lo que dijo Martín Lutero una vez, la fe es una confianza viva y audaz en la gracia de Dios, tan convencida del favor de Dios que se encontraría con la muerte 1000 veces confiando en ella. La fe se basa en el conocimiento de Dios. Si no conocemos al Dios al cual oramos, difícilmente vamos a poder ejercer fe, o por lo menos la fe bíblica. Hermanos, amar a Dios con toda la mente, y quiero enfatizar este punto porque es muy necesario, no solamente implica conocer a Dios, sino significa conformarnos a lo que Él nos dice y confiar en lo que Él nos dice, y confiar nuestro futuro, y confiar todo lo que somos, y confiar nuestros problemas y nuestras situaciones al Dios que todo lo sabe. ¿Sabes qué? Amar a Dios con nuestra mente también es reconocer nuestras limitaciones. También es reconocer nuestras limitaciones. Amar a Dios con toda mi mente es reconocer que soy humano y que no puedo llegar a comprender los planes que Dios tiene. A veces de vez en cuando vislumbro algo, de vez en cuando veo algo que digo, uy, increíble. Pero yo no puedo comprender el plan de Dios en su totalidad. La mente de Dios es demasiado grande para mí. Y cuando yo confío en el Dios de la palabra, en que Él es omnipotente, en que Él es soberano, en que Él es bueno, yo puedo decir, Señor, mira, aunque me cueste, que venga lo que venga, porque yo sé que tú todo lo puedes, que tú todo lo sabes y que tú sigues siendo bueno. Que tú sigues siendo bueno. ¿Y de dónde obtenemos esa revelación? De aquí, de la palabra del Señor. ¿Sabes? ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se podría ver esto en la práctica? Imaginaos que alguien como cristiano dijera, Dios, tú no tienes derecho a hacer esto, que no recuerda la palabra, que Dios sigue siendo soberano y que Dios no trabaja para nosotros, nosotros trabajamos para Él. Si alguien dice, Dios, el objetivo en tu vida es hacerme feliz, entonces tiene que leer un poquito más la Biblia, porque el objetivo en la vida de un cristiano no es que Dios nos haga felices, sino es que nosotros disfrutemos y glorifiquemos más a Dios. Si yo le pido a Dios algo en oración y no sale, tenemos que recordar que yo no soy el centro del universo. Que como dice Romanos 11:36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ayer estaba viendo un vídeo muy famoso, se hizo viral, yo no sé por qué se hizo viral, pero se hizo viral. Una mujer, que era mujer de pastor, en una mega iglesia en Michigan, y creo que el vídeo tiene 2 o 3 años de antigüedad. Y la mujer estaba contando cómo dejó de creer en Dios pastoreando esa iglesia. Y yo digo, uy, esto es muy raro. Así que vi el vídeo completamente, y lo que ocurría es que esa mujer le pedía siempre a Dios, Señor, dame un niño, Señor, no podemos tener niños, dame un niño, por favor. Señor, dame un niño, y pasaba el tiempo y no venía, y no venía, y no venía, y nunca vino, y nunca vino. Y esa mujer dijo, hoy todo el mundo me está diciendo de que si oro más, entonces el Señor me lo va a dar. Yo estoy orando más, yo estoy creciendo más, estoy leyendo más, ¿por qué no me lo da? Y al final terminó diciendo, bueno, es que si no me lo da es porque no existe. ¿No?
Pero cuando tú lees la palabra del Señor encuentras una conclusión completamente diferente. Tú encuentras un Dios que es soberano, un Dios que hace lo que quiere, un Dios que puede darte o no puede darte hijos. Pero eso es irrelevante, porque lo que importa no es tu felicidad, no es mi felicidad. Lo que importa es que Dios sea glorificado y que todo lo que hagamos sea para Él. Si Dios se glorifica más en que yo no tenga hijos, que así sea. Que así sea. Si Dios se glorifica más en que yo tenga y sufra un cierto tipo de enfermedad, que así sea. Porque lo que importa no es nuestra felicidad. Lo que importa es la gloria de nuestro Señor. Y se nos olvida mucho, se nos olvida demasiado, porque a veces estamos desconectados de la palabra del Señor. Así que, hermanos, este es mi ánimo hoy para vosotros, que podamos conocer a Dios, al Dios que está revelado en la palabra, conformarnos al Dios de la palabra y confiar en el Dios de la palabra. Y ahora llega la pregunta clave. Vale, Gonzalo, está muy bien, me ha encantado tu predicación, o no me ha gustado, si no te ha gustado, pues lo siento mucho. Pero me ha encantado tu predicación, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a mi casa y pongo esto en práctica? Pues quiero daros algunas sugerencias, podéis cogerlas todas o podéis coger una o dos, las que queráis. Aparta tiempo intencional para estudiar tu Biblia, como los apóstoles. Pon tus prioridades en orden, aparta tiempo para estudiar tu Biblia. Memoriza las Escrituras, memorízalas. De manera personal, las Escrituras que más me han tocado en mi vida han sido las que están en mi mente. Os lo digo, ¿no? Como experiencia personal. Medita en cómo ese conocimiento que has aprendido en la palabra afecta a tu vida. No lo dejes solamente en la dimensión abstracta. Llévalo a tu vida práctica. Si Dios es un Dios de amor, que ama a los niños, entonces yo debo estar en contra del aborto. Así es como funciona. Especialízate en un libro. A lo mejor alguno de vosotros dice, oye, pues me encanta el libro de Santiago, la epístola de Santiago, me encanta. O me encanta el libro de Mateo. Si te encanta el libro de Isaías, pues lo siento mucho por ti, porque es un libro complicadísimo. O si te encanta Apocalipsis, yo qué sé. El libro que quieras, cógelo uno, pequeñito, Gálatas, y estúdialo en profundidad y dale vueltas y mira un bosquejo del libro y las partes en las cuales se divide y la lógica argumentativa, todo ese tipo de cosas. Estúdialo en profundidad. Pon atención a la letra de las canciones y filtra su contenido. Esto también es amar a Dios con toda tu mente. Mira las canciones y filtra. Mira las canciones y filtra. Sobre todo las que están en YouTube. Pon atención a las predicaciones y filtra. No solamente mías, que también. Sobre todo a las personas que están en YouTube. Lo siento que me meta con YouTube, pero es que YouTube tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y muchos hermanos no tienen ese tipo de discernimiento y se dejan llevar por cualquier tontería. Y es necesario que podamos ejercer ese discernimiento. Lee buenos libros. Un libro como el de Radical de David Platt, buenísimo, vale 5 o 6 euros en Amazon, os lo recomiendo. El libro del conocimiento de Dios, de Packer, buenísimo. Si necesitáis más libros, mira, ahí tenéis a Pedro Reina, a mi padre, tenéis a mucha gente, a Gustavo, a Osvaldo, Carmelo también. Si necesitáis saber libros buenos, preguntarle y decir, ¿cómo puedo conocer más a Dios? Un libro que me impulse en mi vida devocional y que me impulse en mi conocimiento de Dios. Y ellos lo van a tener y os van a guiar y os lo vais a poder comprar y va a ser de mucha bendición. Así que, como os he dicho al principio, mi objetivo no era aplastaros, sino más bien animaros y dejar una línea clara. Necesitamos amar a Dios con toda nuestra mente y eso pasa necesariamente por la palabra de Dios. Si no pasa por la palabra de Dios, no estamos amando a Dios con toda nuestra mente. Tiene que pasar por ahí. Y ahí os dejo unas cuantas sugerencias. Espero que esto sea de bendición para vosotros, hermanos, que os dé nuevas ideas, que a lo mejor alguno esta semana empiece un estudio bíblico personal y diga, uy, pues me voy a poner a estudiar el libro de Lucas, ¿no? Gerardo hace tiempo estaba estudiando el libro de Lucas y siguen, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Más de medio año. Pues fijaos, ¿no? Ahí tenéis. Si queréis algo de Lucas, preguntadle a Gerardo. Pero hermanos, esto es una cosa muy práctica que, como os digo, va a afectar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que somos. Y ojalá, yo espero y oro para que esta pequeña meditación y todas estas cosas prácticas que os he dicho pueda ser de ayuda para que nosotros podamos amar a Dios con toda nuestra mente. Que el Señor se glorifique en su palabra. Amén.